Buenos días a todos. Hola Gastón, ¿cómo Buen estás? día, José Luis, ¿cómo estás? Buen día a todos. Buenos días, ¿cómo le va? Gracias por asistir a este programa que hacemos con Gastón, denominado La Hora Comex, donde trabajamos eh, para tratar de llevar un programa que sea lo más profesional posible, lo más realista posible y también que sea descontracturado, que podamos eh, hablar y entendernos en el idioma que hablamos habitualmente. Así que Gastón, buen día, bienvenido. Bueno, buen día, José Luis. Sí, es un placer, como siempre, hacer este programa que venimos haciendo, donde tratamos de aportar un poco de coyuntura, de realidad, de análisis, de lo que está pasando en función de que pueda empezar a interpretarse que hoy la realidad internacional tiene cada día más impacto en todo lo que está relacionado no solo con la política, sino con la producción, con el comercio exterior, con el intercambio de bienes. Y entonces eso nos lleva a la necesidad, no solamente a algo que empezó como una idea, como un placer, hoy estamos convencidos que hay una necesidad de poder estar permanentemente analizando y conversando y presentando diferentes hipótesis de lo que la geopolítica y la realidad internacional y este mundo tan volátil y convulsionado nos está presentando. Así que, Sí, esta es la idea. nunca más acertado. El título que siempre estamos pensando con Gastón, qué título poner al programa para poder eh, ser atractivos en principio, para que no sea monótono. Pero bueno, la noticia de información sobre comercio exterior y actualidad geopolítica parece que se hubiera puesto todo confabulado para ayudarnos a darnos letra, que las cosas que han pasado en los últimos días, semanas, realmente nos muestran que, que uno no puede pensar en comercio exterior, en la tarea, en el rubro que estamos manejando nosotros, sin pensar que todo nos puede afectar, que todo nos afecta, que esta geopolítica no es un término rebuscado para tratar de hacernos interesantes, sino que realmente la geopolítica afecta siempre, afecta a todo. Eh, Todas las industrias, las economías, el turismo, todo está afectado por lo que pase en todo el mundo. Eh, Nuestra política nacional, nuestros sinsabores que tenemos en la importación, en la exportación. La verdad que va a ser difícil que siempre estemos satisfechos, pero mientras menos males tengamos, mejor. Lo que siempre nos está faltando son dólares. Obviamente, los dólares es como que a una casa le falte plata. Es el elemento de cambio que uno necesita para poder moverse. El país es como una familia. Y si nosotros necesitamos comprar tecnología, necesitamos adecuarnos, vamos a necesitar exportar. Entonces, esa exportación que nosotros necesitamos hacer tiene que ver en gran parte con lo que importamos, porque esa interdependencia tecnológica que hay en nuestras maquinarias, en nuestros desarrollos, todo tiene que ver y todo está interconectado. O sea que esta vez que parecía que estaba medio organizado el tema de, del mercado cambiario, de, de los productos que están importándose con mayor fluidez para, no todos, digamos, los que van a la góndola, no, pero los que necesitan los importadores, ahí lo veo a Hugo Mardi, que hemos sufrido muchísimo con las partes, cuando necesitamos traerle y no se podían traer para producir. Hoy está bastante más flexible, pero nos encontramos que cada vez que tenemos una cuestión preelectoral, todo se tira de nuevo a la mesa y parece que no hubiera pasado nada. Entonces, esto que ha pasado con Estados Unidos, eh, a partir después de la elección en Buenos Aires, realmente es como para poder charlarlo, para poder intercambiar ideas con Gastón, con ustedes, si les parece. Y les cuento, ustedes mandan la pregunta por chat y Paula va a pasarnos a nosotros y nosotros la vamos a responder.
Así que, Gastón, bueno, con este anticipo te doy la palabra para que nos des tu visión. A ver, disparemos esto que vos acabás de, o te tomo esta pelota que acabas de tirar que está relacionado con lo que falta son dólares. Fíjate que esto nos invita a hacer un análisis que en realidad nosotros nos está faltando, o estamos queriendo, o estamos necesitando algo de lo que el mundo se está desprendiendo, ¿no? Esto es un análisis que nos invita a reflexionar si estamos por el buen camino, si estamos interpretando bien el mundo, si estamos interpretando bien la jugada. Hay un ataque a la hegemonía del dólar, esto es indiscutible. Pero además de un ataque, parecería que hay una necesidad de que esto de alguna manera se configure. Y entonces está bueno que podamos analizar estas cuestiones con que vamos a tener también como resultado hipótesis, ¿no? Seguramente no vamos a tener la verdad revelada, seguramente no vamos a tener, porque esto es un escenario que se va a ir desarrollando, pero por lo menos vamos a generar un disparador en la mente de quienes nos estén escuchando, en la mente productiva, en la mente profesional, en la mente que necesita tomar decisiones y que vayamos viendo a ver de qué manera vamos interpretando esto, ¿no? Entonces, bueno, es indiscutible, Estados Unidos empieza a tener su mayor... yo dividiría en la cuestión en dos escenarios. Primero, este mundo BRICS o este mundo del este desafía al dólar como moneda hegemónica fundamentalmente y primero que nada de reserva, como moneda de reserva. Entonces, a la cabeza de esto China, donde se desprende de 30-40% de sus reservas en dólares para irse al oro. Y esto se desprende de dólares, inunda el mercado de dólares. Entonces, esto es por qué a nosotros empiezo yo a disparar preguntas para también generar en quienes nos están escuchando el disparador de esta pregunta que vos decías, ¿no? Más que pregunta, intercambio de opiniones, también la posibilidad de análisis y demás. Entonces, el oro se dispara. Esto genera una devaluación al dólar. La devaluación del dólar la está marcando hoy el oro a un precio récord en la historia. Entonces, refugio de reserva empieza a ser, o ya hace algún tiempo se viene configurando lo que tiene que ver con el oro. Por otro lado, algo en cripto está yendo hacia ahí con una volatilidad muy grande, fundamentalmente porque el mundo inversor todavía no termina de interpretar si es un refugio de valor cripto o todavía hace dormir con un ojo abierto, ¿no? Entonces, este es otro escenario. Y el otro escenario que también tenemos que contemplar es la estrategia estadounidense frente a esta acción del mundo y que tiene que ver con su gran deuda, ¿no? Entonces, una de las alternativas es que a Estados Unidos necesita licuar ese pasivo impagable o esa deuda impagable que hoy ostenta, ¿no? Y eso, bueno, la devaluación o una mega devaluación del dólar nos haría o les haría el favor de licuarle esa gran deuda que Estados Unidos tiene y inverosímil, impagable, imposible de resolver en términos de pago normal, ¿no? Entonces, este escenario que se viene a configurar nos invita a reflexionar cómo se va a desenvolver el comercio exterior de aquí en más. Entonces, ¿cuál va a ser el escenario? ¿Qué le conviene hoy a un importador? Y entonces, esto es, che, a ver, ¿qué nos conviene? ¿Seguir dolarizados? ¿Nos conviene seguir manteniendo
dólares, nos conviene seguir esperando que el Banco Central o mi banco me dé dólares y yo sigo estando dolarizado en términos privados o en términos... entonces, esto es un escenario que más que invita, te obliga a pensar en un cambio de paradigma, ¿no? En un cambio de paradigma fundamentalmente en lo que tiene que ver con esta cuestión del comercio exterior, ¿no? Así que Bueno, dos, metele y ayúdame con esta dos madeja cosas, porque no es fácil si de me desatar. permitís, si me permitís. Hay situaciones que uno debe aclarar. Nosotros hablamos de dólar, pero en realidad estamos hablando de divisas. Dólar es la divisa internacional y bueno, es la transable, las facturas se hacen en dólares, las compras, las ventas se va a dólar, pero en realidad lo que nosotros tenemos es escasez de riqueza. Nosotros no tenemos rentabilidad como país. Se llame dólar, pero también hace un par de años estábamos muy contentos por el swap chino. En realidad, no importaría tanto la moneda, sino la posibilidad que tenemos de tener una balanza comercial y de balanza de pagos positiva. No importa si se llama dólar, si se llama euro, en algún momento, cuando estuvo Caballo en la época de Menem, se hablaba de una canasta de monedas. No importa cómo se llame, porque si hay una rentabilidad y los precios se mueven en dólares para los productos importados y exportados también, eh, es por un lado, nosotros no tenemos rentabilidad, no tenemos ganancia como país y debemos, pero también debemos dólares, ¿eh? No, no es en ese aspecto también nos viene bien, de alguna manera, esa moneda. Y el otro aspecto, sí me parece interesantísimo lo que decís de qué hacemos como reserva de valor, ¿no? La reserva de valor. Pero esa reserva de valor es cuando uno tiene los ojos de Franklin pinchados y guardados debajo del colchón. Eh, no, no, no es tanto, es decir, si guardo en oro o guardo en dólares o guardo en yenes. O Me parece que invierte. ahí tenemos que ver el empresario cómo hace en esa reserva. Pero todo lo demás es con una moneda transable. Me parece que ahí tiene que ver mucho esa deuda impagable que tiene Estados Unidos, la tiene la mayor parte con China, que eso es lo peligroso. Pero los dos se necesitan tanto y se odian tanto que están peleando como dos elefantes y cuando dos elefantes se pelean, las hormigas se mueren muchas en esa pelea. Yo veo que Trump, Estados Unidos, Trump específicamente, está eligiendo a Argentina como un leading case en Latinoamérica. Desde que los chinos decidieron poner el puerto en Chancay, es como que le están mojando la oreja, se le están metiendo en América y no va a dejar Estados Unidos o va a tratar de demorar la mayor cantidad de tiempo posible de que China lo termine superando. Entonces, va a hacer lo posible para que de este lado de América haya alguien que esté muy comprometido, porque no he visto ningún país tan comprometido con Estados Unidos como lo pretende hacer con Argentina. Las inversiones de Estados Unidos nos van a venir bien. Si somos un país más creíble, nos van a venir bien. Queda decir o queda pensar qué nos conviene más, una inversión de un chino o una inversión de un americano. Te digo la verdad, China va a ser la Dalí del mundo en un tiempo, pero hoy en día yo prefiero una cultura conocida, lugares donde uno económicamente se mueve mejor. Estados Unidos ha estado bastante separado de Argentina desde los gobiernos anteriores, pero me parece que es una puerta no digo de salida, pero sí de concordia. Me parece que si nos viene a ayudar de esta manera, está bienvenido. A mí me asusta un poco el tema China. A mí me asusta un poco el tema China. Eh, pero un A swap ver, chino y un swap americano, prefiero el swap americano. yo ahí no te quiero, dos cosas te quiero colaborar en este aspecto.
el tema de lo que vos decís, el tema de la ganancia, de la ecuación de la balanza de pagos, es cierto, es indudable. Eh, Ahora, acordate que nosotros hemos tenido falta de dólares aún teniendo una balanza positiva, en términos de que en el pasado era tan prohibitivo la importación que hemos tenido superávit de balanza comercial, y aún así no están los dólares. O sea, el dólar de intercambio comercial es un dólar físico, no es, y está anclado en la necesidad fundamentalmente de las pymes de un dólar físico, independientemente de la cuestión. Ahora, ¿qué ocurre en el mundo en el que vos no podés intercambiar divisas y hacerte de dólar físico porque tu moneda no la quiere nadie? Ese es el escenario en el que, donde vos vas a comprar dólares en términos de divisa y te dicen, con esto querés comprar dólares. No, la verdad, no me interesa. Entonces, ese es el escenario en el que uno dice, bueno, a ver, en Argentina está claro que, y todos lo sabemos, que hay un montón de dólares físicos que están en algún lugar. Y en consecuencia, digo, este es el escenario que también uno empieza a plantear en términos de empresario, es decir, che, el escenario que nosotros estamos visualizando es un escenario que por dos vías viene al ataque al dólar. Por la vía geopolítica viene desde China, desde los BRICS, desde Rusia, el decirle, mira, ya no quiero tanto el dólar, ya no me banco más tu imposición del dólar como moneda de reserva, y además, en algún ámbito de mi comercio exterior, en moneda de intercambio, voy a usar otra moneda, no voy a usar el dólar. Así que esto te lo comento para que vayas sabiendo. Eso por un lado. Y por otro lado, esta gran mega deuda que tiene Estados Unidos, que la va a afrontar y que la va a acompañar en Occidente, creo yo, por lo menos así lo dice la historia, la va a pagar el consumidor, la va a pagar el ciudadano de a pie, la va a pagar la sociedad en su conjunto. ¿A través de qué? A través de la inflación, del impuesto más caro y que más afecta al consumo en términos monetarios. En consecuencia, lo que digo es al sector empresario, al sector profesional, al que estamos nosotros, al sector medio. Bueno, empiecen a pensar si el dólar sigue siendo una moneda de refugio, sigue siendo una moneda en la que yo me anclo y digo, bueno, me quedo tranquilo, o si me conviene, o si es el momento en el que esos dólares se empiecen a volcar al aparato productivo, se empiecen a volcar al crecimiento, se empiecen a borrar al desarrollo industrial, se empiecen a volcar a invertirlos. Porque hoy en día me parece que el escenario de respaldo monetario es muy volátil. Yo pensaría seriamente en desdolarizarme si tuviera reservas de dólares. En consecuencia, es una gran oportunidad para empezar a pensar en términos de desarrollo tecnológico, en términos de salto en la escala. Digo, esto es una cuestión importante, ¿no? Que me parece que es que es donde me gustaría llevar el análisis. Cuando hablas de dólar y de Estados Unidos, me parece que es Occidente el que estamos hablando, Gastón. Porque si vos ves la cotización del dólar y el euro, s- prácticamente subas y bajas está hace décadas en esto, 1.10, 1.17, estuvo 1.09, o sea, está ahí vos decís, devaluación con respecto a la moneda china. Eh, No, 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 por no. eso digo, pero imagínate con el dólar, entonces es todo Occidente el que está metido en este problema. Es el mundo, no Occidente. Es el mundo, porque si vos te fijás, no se devalúa el dólar ni contra el yen, ni contra el euro, ni contra. Se devalúan las monedas contra otros activos. Y el Bitcoin está a $115.000 y el oro está en términos de una cotización récord. Entonces, lo que se devalúan son las monedas. Hoy no es que te tenés que salir del dólar y irte al yen. Hoy te tenés que salir
de un respaldo monetario para irte a un activo. Ahora, te vas a un activo y te compras lingotes de oro y lo guardas abajo de la cama, ¿para qué te sirve? El sector productivo, ¿para qué le sirve eso? Entonces digo, ¿a dónde empiezan a vos hablar con el sector empresario, con el sector productivo y no están ni viendo esta cuestión? Algunos, ¿no? Algunos otros, por supuesto que sí, pero no están ni viendo esta cuestión. Entonces vos decís, che, no es el momento en el que, en lugar de pensar en la retracción y en lugar de pensar en achicarme, tengo que pensar en el desarrollo y en el crecimiento. No es el momento en el que hay que doblar la apuesta. Bueno, este es el planteo. Te vas a quedar con dólares hoy. ¿Y qué está diciendo el mercado? Que hoy una propiedad, un departamento en España vale 200.000 euros, el año que viene va a valer 400.000 euros. Te quedaste con los 200.000 euros abajo del colchón. ¿Te sirvió? No. Ahora, ¿dónde lo pones? Entonces, digo, tras sacar eso de una persona física a una persona humana, vamos al sector productivo. Al sector productivo le va a pasar lo mismo. Comprar una máquina hoy de desarrollo tecnológico va a costar 100.000 euros. El año que viene va a costar 200.000. Entonces, esto, digo, ¿por qué no le invierto hoy? Y porque, ¿cómo voy a comprar una máquina si no le estoy vendiendo nada a nadie? Bueno, esta es la discusión que hay que dar. ¿El huevo o la gallina? Y es la primera discusión que también me gusta disparar en el sector productivo argentino, que ha sido históricamente producto de inversiones después que vendió el huevo. O sea, invertimos después que vendió el che, vamos a invertir después que vendamos el huevo. Y bueno, llegó el momento de invertir en la gallina, capaz. Digo, tampoco esto estoy diciendo que es la verdad revelada, vuelvo a decir como empecé, ¿no? Es una posibilidad de hipótesis y de análisis, ¿no? En este No, sentido. estoy de acuerdo en eso. Lo ve, uno lo ve en las propiedades, en las maquinarias también, pero en las propiedades ni que hablar. Ahora, vamos a apostar a la producción. Para poder tener producción tenés que tener maquinaria, tenés que tener bienes de capital. Y tenés que comprarla sí o sí, y tenés que producir mucho. Encima tenés que producir mucho bienes que, como viene todo a la mano, esta máquina que estás comprando hoy, posiblemente en 2 años 3 años ya haya otra que la supere totalmente con el tema de la inteligencia artificial. Cuando decíamos que está viniendo, no, ya no está pasando por arriba. Hugo Marti está preguntando que le gustaría saber qué opinamos del desembarco de OpenAI, eh, que tiene que ver también con esto. Esas máquinas que vamos a comprar, las inversiones, ¿qué son? Tenemos que comprar máquinas. ¿Para qué? Para producir. Y cuando vendamos nos van a pagar en euros, en dólares. Eh, es como que estamos obligados a pedalear continuamente o como el tiburón a movernos y a movernos porque si no nos hundimos. Eh, ¿Y ¿Hacia te dónde puedo vamos? comentar algo? Dale, dale. No, con respecto a lo que decía Gastón, para bajarte un poco al mundo tecnológico. Ya desde hace un año y medio, dos, con el tema de geopolítico, lo que hablabas vos de Estados Unidos y del desembarco. Ya Estados Unidos empezó a armar una red en Latinoamérica para trasladar producción de China y de Taiwán a, a Sudamérica, con subvenciones. Te digo porque viste que tenemos el socio que tiene una planta de producción de computadoras en Escobar, está haciendo lo propio vía Panamá, que recibió una subvención muy grande. Y ahora, con el tema este de OpenAI, hay una propuesta muy interesante, porque acá en algunos lugares se pueden producir chips. Entonces, el tema es que la plata que está poniendo Estados Unidos, no solo ¿viste? La plata de vaca, lo tienen en Argentina como un polo de desarrollo tecnológico, porque ven todo lo que se exporta de software y quieren hacer lo mismo con desarrollo de hardware. Y el otro día salió una nota muy pedorra con el tema de instalar el tema de OpenAI en Tierra del Fuego, que es totalmente imposible por cuestiones geográficas, de clima, yo qué sé, bueno, pero obviamente los muchachos de allá pagan como para que salgan notas de ese estilo. Pero eh, te digo que es muy interesante, hay mucha gente en el sector tecnológico que está invirtiendo, que es lo que está pidiendo Gastón,
porque se dan cuenta que tener la guita enterrada no ¿Sabés qué sirve. pasa también? ¿Sabés Sí, qué pasa, Hugo? Y acá viene el tema de la geopolítica. Eh, Acá tenemos relaciones, acá en CAME yo asesoro a la embajada de Taiwán, digamos, la oficina comercial y lo- diplomática. Tienen terror a la invasión de China, pero China la va a terminar invadiendo hasta económicamente, o sea, a lo mejor sin tirar un tiro, y la van a hacer propia. Entonces, es correcto esto que está haciendo Estados Unidos, a mi entender, de tratar de diversificar. Taiwán, las empresas están Taiwán está soportado por Estados Unidos, pero el gran productor de chips, que son chips de alta generación, de alta gama, digámoslo así, para la inteligencia artificial, están haciendo un 70 o un 80% de lo que consume el mundo. O sea, cuando China se haga de Taiwán, porque se va a hacer de Taiwán, lamentablemente, ¿dónde va a estar? No solamente las tierras raras, sino los chips le van a manejar. Necesita empezar a diversificar los lugares. La verdad que Latinoamérica en ese aspecto podría estar siendo beneficiada para el destino de esas inversiones. y Es aparte, lo que interesante. decís vos de tierras raras, te añado un despelote mayúsculo que pasó con eso, porque un proveedor enorme de eso era Ucrania. Entonces, con el tema de la invasión rusa, ahí se cortaron varios canales de provisión. Entonces, justamente por eso se escucha hablar de las tierras raras en Argentina. Entonces, hay todo un cambio geopolítico importante que creo que va a beneficiar a la zona. Y lo que está haciendo ahora Estados Unidos me parece que tiene que ver con eso. O sea, lo estaba haciendo de a poquito en cada país. Yo me acuerdo haber ido a Cancillería con esta gente de la fábrica de Escobar, porque estaban esperando una autorización para invertir acá y todavía no se la habían, estaban medio reticentes, estaban poniendo plata en lugares, no sé, como Panamá, Costa Rica, que no tienen infraestructura, o sea, es trucho el tema. Ponen la plata ahí, pero las cosas salen de otro lado porque no tienen know-how. Y saben que en Argentina hay mucha materia gris trabajando en software que se puede aplicar también al desarrollo de hardware con, con las Muchas condiciones gracias, Hugo. adecuadas, ¿no? Ok. Interesante Ah, tema. a ver, muchas gracias Hugo por tu aporte. Ahí lo que a mí me parece que también no debemos soslayar de analizar y de ver es esto que decía José Luis, ¿no? La geopolítica que está relacionada o que está por encima de esto y fundamentalmente tiene que ver con la relación con Argentina, ¿no? Argentina es hoy a los Estados Unidos un país permeable, un país fértil, fundamentalmente ¿para qué? Y yo no lo veo, o no lo veo exclusivamente, como en términos de inversiones y en términos de sustituir al escenario de Taiwán. Eso lo veo fundamentalmente y más que nada como fractura de o como terminar de fracturar la posibilidad de una incorporación lenta y paulatina a través de Brasil a los BRICS. Y esto es un análisis que debemos hacer en paralelo. Y por eso digo, la inteligencia utilizada en términos estratégicos nos puede servir en estos términos. Eh, ¿Qué es lo que ocurre con este Brasil que hoy le negó este rol a Estados Unidos? Brasil, el principal socio comercial de Estados Unidos en la región, le negó a través de su gobierno actual esta instancia de bandera estadounidense o de Unión Americana o este nuevo New Deal de América para los americanos. Eh, y su incorporación en los BRICS es haciendo equilibrio, haciendo una gestión extraordinaria, como está haciendo, como nos acostumbra a hacer la Cancillería brasileña, una Cancillería muy distinta a la nuestra, una Cancillería con alma propia, una Cancillería con
con estrategia, una Cancillería con política de Estado. Esto es lo que marca la diferencia. No estoy marcando una diferencia ni caprichosa ni que no tenga sustento. No es esta la diferencia, nos la marcan las acciones de la Cancillería brasileña. Entonces, Itamaraty es una cancillería con todas estas características que hacen que el presidente de turno en Brasil tenga un poder relativo. O que el poder en Brasil se comparta en términos tripartitas. El sector empresario, muy jugado, muy comprometido, muy participativo en la política y fundamentalmente en la política exterior. El presidente o el sector ejecutivo que comanda el gobierno del país, y Itamaraty con su cancillería, de nuevo, siendo una pata de la mesa y teniendo alma propia. Y garantizando una política de Estado en términos de política internacional, cosa que no nos pasa a nosotros, lamentablemente. En consecuencia, Argentina viene a ser permeable. Argentina le abrió la puerta a Estados Unidos y dijo, vení, sentate, hagamos. Tal vez algunos dicen manotazo de ahogado, otros dicen es su visión, es su ideología, es su estrategia. Bueno, será lo que será, pero es la realidad. Le abrimos la puerta y en consecuencia tenemos que analizar esto, ¿no? Brasil, conduciendo, siendo parte de los BRICS, necesariamente tiene que arrastrar Mercosur porque así lo indica la normativa jurídica de Mercosur. No puede Brasil terminar de integrarse a unos BRICS como acuerdo pleno si no integra Mercosur atrás, o se tiene que salir de Mercosur. Esas son las opciones. En consecuencia, Estados Unidos intenta evitar que esto, o uno de sus fundamentos, objetivos, puede ser intentar que esto no se convierta en un arrastrar a todos y terminemos todos Mercosur en los BRICS, ¿no? Entonces, esto es un análisis que no tenemos que dejar de hacer, ¿no? Más allá de que en Taiwán se dé lo que se dé. Yo creo que tanto China como Estados Unidos están viendo hace rato que el pobre Taiwán va a terminar siendo uno de los patos de la Guerra Fría, de la nueva Guerra Fría, va a terminar pagando los platos rotos y los dos se están anclando en algún lado para ver cómo lo sustituyen. Entonces, no me gustaría estar en el escenario taiwanés. No creo que se termina convirtiendo en la próxima Ucrania. Y en consecuencia pagando los platos rotos. Y nosotros también podemos tener ese escenario en el que yo de alguna manera vengo diciendo hace tiempo, cuidado que si no entendemos la geopolítica, cuidado que si no tomamos carta en el asunto, podemos ser una segunda Ucrania, podemos ser un escenario en el que el multipolarismo debata quién se queda con recursos naturales, quién se queda con recursos estratégicos, quién se queda con ubicación estratégica. Recién Hugo nos hablaba de Tierra del Fuego, Malvinas, Antártida, esto no es casualidad. En consecuencia, todo este análisis es muy pertinente. Y con respecto a lo que vos decías, me encanta la idea de pensar en esto de la maquinaria, en esto del desarrollo tecnológico, en esto que también aportó Hugo con la inteligencia artificial y lo que se está gestando en Argentina, sea por la razón que sea, me parece que lo deberíamos aprovechar. ¿Y en qué términos? En términos de la carrera individual del sector productivo, industrial, tecnológico. Argentina me parece que en soledad está perdida. Y esto, digo, más allá de que le guste a quien le guste, es un análisis en el que nosotros decimos, che, la verdad, que si miramos el desarrollo tecnológico chino, el desarrollo tecnológico de los países que vienen atrás, comparado con el nuestro, en las cadenas de valor generales de la industria, estamos lejísimos. Ahora, ¿qué nos invita a este escenario? Nos invita a buscar cooperación, nos invita a buscar escenarios en los que nosotros podamos cooperar en términos de nuestra capacidad intelectual, que está intacta, y eso sí, la capacidad, nuestra experiencia dinámica en mundos convulsionados está intacta y vigente, nuestro sector empresario la tiene, la conoce y es una gran fortaleza, aunque a veces
no lo tengamos en cuenta. En consecuencia, tenemos unas cuantas fortalezas para poder, como decía Hugo, beneficiarnos de esa atracción que se está gestando en poder empezar a generar unidades que estén a la cabeza del desarrollo intelectual y tecnológico. Entonces, este es el escenario que me parece que también tenemos que empezar a mirar y a lo mejor no sea el de comprar, yo como pyme, meterme a invertir, a comprar una máquina nueva sin saber para qué la voy a usar, sin saber cuál es, sino empezar a buscar cooperación en donde además incorpore desarrollo tecnológico en inteligencia artificial, ingeniería en países en que hoy, a ver, ¿quién está a precio de oferta hoy en el mundo? Alemania, muchachos, Alemania está regalada. La industria, la ingeniería de los últimos 100 años está a precio de regalo, dedicado, invirtiendo 6 puntos más del PBI en la industria armamentista. O sea, digo, estas son las cosas que me parece que tenemos que ver y empezar a analizar. Fíjense cuán lejos estamos de este análisis, que no tenemos en nuestra agenda el acuerdo Mercosur-Unión Europea. A ver, y está en la agenda brasileña, está en la agenda de los brasileños, están uno de los principales motivos del gobierno actual de Brasil de llegar a fin de año, antes de terminar la presidencia pro tempore de Mercosur, es cerrar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Me decís dónde está en la agenda nuestra? No, yo creo que está en nuestra agenda, Gastón. Lo que pasa es que el tema de prioridades, cuando uno se pone a analizar, bueno, como hablamos de una economía doméstica, hay prioridades que, y acá marcamos una diferencia en la que decía vos, notable. Los empresarios acá no tienen tanto peso sobre decisiones del gobierno como tienen en Brasil. Si una Itamaraty está hace rato marcando una línea, tiene que ver con la industria brasilera. La Cancillería hace los esfuerzos necesarios y los acuerdos y los trabajos pensando en esa aplicación de toda la industria. En definitiva, es la economía de Brasil. Nosotros acá, veo decir que Argentina es más permeable, pero más inestable para Estados Unidos. ¿Cuántas veces hemos hecho, ya con Menem éramos relaciones carnales, y después nos fuimos al otro lado? Entonces, es como que nosotros las pymes podemos estar convencidos de esto. No tenemos voz en el gobierno, no nos escuchan estas opiniones. Y yo no sé si escuchan tanto a los industriales también, a las grandes empresas. Este hombre que tenemos hoy de presidente ha decidido este camino y bueno, me parece que nosotros deberíamos tratar de participar un poco más en acercar opiniones, estas que estamos teniendo ahora, de qué vamos a hacer con la industria. Pero lo primero que decimos es, no dejamos importar cualquier cosa porque se nos funde la industria textil, la industria de calzado. Es como que nuestro chip todavía no se ha actualizado al nivel de los tiempos. Y yo reconozco que una industria ocupa gente que son nuestros hermanos, tíos, son seres humanos que tienen que trabajar también, pero nadie plantea el escenario post esta modernización que hace Milei en este caso. Parece que el mercado lo va a solucionar. Y me parece que estamos siempre a la deriva en ese aspecto. No hay una política económica que se pueda mantener en el tiempo para decir, bueno, tenemos que apretar los dientes ahora, pero el año que viene, en 2 años, va a pasar esto. No lo percibo yo, no lo percibo. Entonces, si yo tengo que acondicionar mi empresa, si tengo que acomodarme quizás en otro mercado o otro producto, tengo que tener reglas claras. Entonces, ¿qué hacemos? No invertimos, porque estamos esperando que nuestro papá Estado nos proteja y después si no nos hace lo que nosotros queremos, le echamos la culpa. Me parece que tenemos una sociedad adolescente en ese aspecto y creo que tenemos que participar un poco más. Las asociaciones empresarias
deben tratar de participar más o que la escuchen más, porque siempre levantamos la mano. Pero estamos viendo cómo se pelean los elefantes, como decía hoy. A nosotros, ¿nos conviene como pyme China o Estados Unidos? Mirá, Porque si nosotros, solamente aceptamos las decisiones y después insultamos porque nos perjudican, y bueno, me parece que tenemos que empezar a hacer tener una mirada introspectiva y analizar el pasado. ¿Cómo nos fue con estas medidas? ¿La hemos terminado alguna vez? No, porque se han caído y arranca del otro lado. Entonces, me parece que estamos en una situación coyuntural complicada, pero no solamente nosotros. Hablamos de Estados Unidos y China, que realmente es una pelea tremenda por el liderazgo económico. Ya China lo está pasando. Los americanos tienen el poder militar, todavía se van a mantener con eso, pero a la larga los chinos van a arrasar. ¿Qué vamos a hacer? Yo no digo ir con los chinos, pero tenemos que fortalecernos de alguna manera. Como decías vos, bien, tenemos que respetar a los bloques. La Unión Europea, Mercosur, se puede dar si nosotros estamos bien en el Mercosur. Ahora se está acercando la firma del EFTA, que son esos 4 países que quedaron fuera de la Unión Europea. El Mercosur es el grupo económico que tiene menos relaciones con el mundo. Y también por estas cosas, porque dentro del Mercosur no nos ponemos de acuerdo. Yo no sé, siempre que nosotros desde CAME aportamos know-how, ayuda para la internacionalización de las empresas argentinas, vamos a los países cercanos, ¿no? A los vecinos, para empezar a trabajar sobre eso, para que hagan gimnasia. Me parece que sí tenemos que trabajar, pero no como competencia, sino como complementarios. Pero ¿a qué mundo vamos a vender? Lo que producimos nosotros, cuando uno se pone a analizar lo que vende Argentina y lo que compra, y seguimos haciendo mucho producto primario, de manufactura de origen agropecuario, tenemos manufactura de origen industrial, pero son los menos, no hemos desarrollado una industria avanzada. Yo lo veo a Hugo, que hace rato que peleamos con esto. eh, ¿Quién va a invertir en poner una planta? Bueno, ahora que estamos hablando de OpenAI y de las fábricas de chip, eh, pero estamos haciendo porque el mundo cambia, no porque nosotros hayamos decidido vamos a desarrollar una industria y vamos a poner todos los cañones sobre eso, desde los gobiernos nuestros. Me parece que no estamos viendo el futuro tal como viene en esta pelea por la inteligencia artificial, la falta de mano de obra que va a haber. Me parece que no lo estamos viendo. Me ocurre a mí, perdón, ¿no? mira, me parece, ahí me gustaría complementar y basarme en lo que estás diciendo, que es muy interesante. Primero que nada, me hiciste recordar una charla que hace muchísimos años asistí, que la daba Michael Porter. Y después que terminó la charla, dijo: lo demás depende de usted. Dándole un valor casi efímero a todo lo que había dicho, si no estaba fundamentado en que todo lo que vos habías escuchado lo aplicaras. En consecuencia, creo que el primer escenario que me gusta sobre lo que vos traes es que dejemos nosotros tenemos como sociedad, la responsabilidad siempre la tiene otro. Siempre lo que nos pasa es responsabilidad de otro. No, nunca es responsabilidad de nosotros. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que bajar desde ese escenario es: hoy tenemos una realidad en que no hay plan industrial, tenemos una realidad en que tenemos un gobierno, como vos decís, ajeno a esto, que te dice: arreglátela, ojalá te vaya bien, no te voy a entorpecer, pero arreglátela. Entonces, esto es una definición: arreglátela, y no la tenemos que arreglar. Y no hay vuelta atrás. Y si después mañana, si te toca otro gobierno que te dice: no, mirá, yo te voy a ayudar, bueno, bienvenido sea. Pero de una vez por todas, el sector empresario argentino tiene que entender que hay que arreglársela. Después, esta definición de primario, no primario, si yo miré cortito, Brasil, primer exportador mundial de carne y una de las primeras empresas globales industriales de fabricación de autobuses en los dos sectores.
Marco Polo, primer exportador mundial de carne, y Marco Polo, el líder global de la industria automotriz. Fábrica de aviones. Digo, ¿por qué una o la otra? Digo, seamos estratégicos en lo que sabemos hacer bien. Y no importa si es primario o no primario, si produce, si te genera más empleo, menos empleo, metámosle, generemos. Entonces, me parece que esta es la definición. Lo que nos falta es estrategia. Lo que nos falta es participación. Mercosur no acciona. ¿Por qué? Porque no accionamos. Porque como estructura jurídica es indiscutible. Como estructura jurídica es lo mejor que se ha hecho en los últimos 200 años en términos sudamericanos de integración. Es indiscutible, tiene parlamento, tiene todas las instituciones, tiene hasta un fondo de reserva para inversiones estructurales, el FOSER. Digo, tiene todo. Ahora, no participamos, no la activamos, no accionamos. Entonces digo, es fácil decir, che, Mercosur está vacío. Lo vaciamos, somos parte. Entonces, ¿cómo nos integramos? A través de los gobiernos no hacen nada, y las instituciones, ¿qué hacemos? Entonces digo, llegó el momento de esto, estamos solos, somos huérfanos, no nos ayudan, no tenemos... Pero ¿y qué hacemos? ¿Nos quedamos mirando cómo llevan puestos? Porque hay otros que no se quedan mirando, y hay otros que no se quedaron mirando, y algo avanzaron, algo desarrollaron. Entonces yo digo, ¿qué se me ocurre? Ya, y te lo tiro, tenemos que hacer una gran acción institucional sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Tiene que gestarlo CAME, tenemos que hacerlo desde CAME, tenemos que involucrarnos todos, y tiene que ser un acto relevante. No digo, no tenemos capacidad de decir si vamos a cerrar el acuerdo o no, sí de analizarlo, sí de discutirlo, sí de ponerlo en visibilizarlo, sí de ponerlo Gastón, en las redes sociales, sí de ponerlo en Gastón, discusión, sí de que vos, sea perdón una que te, itinerante. perdón que te Podemos interrumpa, hacer un montón de cosas. Tenemos que hacerlo, tenemos que perdón que te meternos. interrumpa un poquito. Eso ya lo hicimos en el año 19. Bueno, ¿Te acordás pero que lo ahora hicimos en el en año el 19? 25. Digo, el Mercosur estaba para firmarse, hicimos eventos, hicimos acuerdos en el G20, o sea, lo trabajamos, se Bueno, no aquietó. se logró. Está Y bien. quiero volver sobre algo que dijiste, esa dicotomía tan loca que decimos, no, nosotros vendemos productos primarios, como si la industria necesitara de la sangre del campo o el campo de la industria. O sea, no pueden crecer los dos. Mencionaste Brasil, pero Estados Unidos, todos los países son industriales y agrícolas. O sea, una riqueza le permite hacer crecer a la otra. Acá es o uno o lo otro. Eso me parece que también tenemos que sacarlo, pero tiene que salir de la cabeza de la sociedad, porque los que nos están gobernando hoy y los que nos gobernaron antes salen de la sociedad. Los gobiernos salen de la misma sociedad, entonces la sociedad es la que tiene que cambiar. Sí, Claro, sí, ¿alguna pregunta coincido o con algún vos aporte que alguno de los asistentes quiera hacer? Será muy bienvenido. a ver, lo que te digo también es en términos geopolíticos. Fíjate esta discusión que se da, 30 años llevamos negociaciones en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Una de las principales, no única, pero una de las principales trabas es el acuerdo agrícola. ¿Ah? ¿A quién estamos defendiendo nosotros? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no cedemos ante la agricultura europea que no mueve la aguja de la agricultura mundial? No, pero ¿Por qué los estamos franceses, defendiendo perdón, los exportadoras de franceses granos ahí, multinacional? ¿Por qué estamos, pero esto es geopolítica pura? ¿Por qué estamos defendiendo exportadoras transnacionales de grano nosotros? Que se defiendan solas, si son transnacionales. Entonces, nosotros tenemos que ceder la agricultura. Si Europa no puede competir con Argentina ni con Brasil, en ningún término puede competir. Entonces, europeos, ¿cuántas hectáreas de soja querés hacer? 1.000, 15.000, 50.000, hacela. Después que vos hagas todo y usen todas las obras tuyas, venimos nosotros. Si no tienen capacidad, ¿por qué estamos discutiendo esto? A ver, esto es la prueba que es geopolítico. Entonces nosotros tenemos que poder destrabar estas cosas. Digo, porque vos dijiste bien, hace 6 años estuvimos discutiendo. Entonces, hace 30 años estamos discutiendo. Ahora,
en una Europa distinta, con una Europa distinta. Era una Europa hegemónica, era una Europa geopolítica, era un euro fortalecido, era una Alemania cerrando acuerdos de integración industrial con China, era una realidad distinta. Hoy es una Europa reventada, de regalo, en oferta. Es distinto el escenario. Pero ahí ya nosotros, los empresarios, no podemos hacer nada, porque ya está en manos de los parlamentos, tienen que aprobarlo. Bueno, nosotros podemos presionar. ¿Por qué los empresarios brasileños pueden presionar? ¿Por qué los empresarios brasileños consiguen? ¿Por qué los empresarios brasileños activan? Porque están ahí, porque participan, porque juegan, porque invierten, porque no le dicen la culpa de lo que me pasa la tiene el Estado. No, esto es, digo, Es yo así, somos estoy adolescentes grande para todavía. ponerme colorado y para no decir lo que pienso. Lo digo con todo respeto, con la posibilidad de equivocarme, pero, muchachos, accionemos. Y esto un poco, digo, en función de darle valor a la más grande institución que tenemos en la Argentina. Estamos formando parte de la más grande institución de la Argentina en términos empresariales y productivos. Bueno, estemos a la altura, porque si no somos otro Mercosur. Hagamos eso, hagamos Esto es una reunión motivación, ¿eh? Estoy pro, tratando de pro motivar, Mercos. no estoy criticando, estoy tratando de ser un elemento motivador, que no es una crítica, espero que se interprete así, ¿no? No, no, está claro, hagámoslo, empecemos a hacerlo. Lo vamos a convocar a la gente. Lo que sí hay que tener claro es que eh, esa motivación tiene que ver con el conocimiento. Hay que ser claro, uno escucha muchas veces verdades a medias y que no son tal la escala de reducción de derechos de importación. A veces me puse a leer qué opinaban los españoles de esto y las empresas, y cuando uno escucha lo beneficioso que va a ser para ellos, y uno dice, pero si es tan beneficioso para ellos, va a ser beneficioso para mí, y ahí te queda la duda, ¿no? Pero los acuerdos tienen que ser beneficiosos para ambos, para las dos partes del acuerdo. Tenemos que explicar eso para que la gente no lo boicotee porque solamente piensa que el otro va a sacar más beneficio de esto que nosotros. La verdad que se ampliaría para nosotros un mercado en 800 millones, 600 millones de personas, ¿no? Mira, yo creo que también eso me encanta que lo estés planteando y estás tirando todas, la verdad que hoy tenés un día dominado, porque estás tirando todo ideas disparadoras de grandes discusiones, ¿no? Que tenemos que dar. Y esto es, mira, yo creo que el acuerdo va a beneficiar y va a sacar ventaja primero de quien actúe con más eficiencia y con más capacidad y con más dedicación en el marco del acuerdo. Segundo, no es un acuerdo estándar, es un acuerdo muy flexible en el que se pueden corregir un montón de distorsiones. Y tercero, y lo más importante, le va a dar vida a Mercosur. Le va a poner Mercosur en funcionamiento, va a poner Mercosur en esto que vos decías, lo va a sacar de esa anomia y de esa indiferencia en la que tiene relaciones con nadie. O sea, lo va a poner en relacionamiento con el proceso de integración más pleno que tiene el mundo. Que hoy esté en una situación crítica, en una situación complicada, no lo saca de ese lugar, de ser el acuerdo de integración pleno más desarrollado del planeta y de la historia. Digo, tenemos por absorber, tenemos por beneficiarnos, tenemos estar. Lo que sí no podemos hacer es ponernos en la suma, che, a ver, ellos van a ganar 50 más que nosotros, ellos van a ganar. Vayamos, hagamos, después vemos, después seguimos discutiendo, la discusión está abierta. Yo te repito, si analizamos bien el acuerdo, es un acuerdo muy flexible, un acuerdo que permite un montón de correcciones. Y la situación, de nuevo, la situación europea es una situación que nos pone bastante equiparados en términos de negociación. En consecuencia, antes de que la destruyan,
porque además también lo que no están viendo los europeos es que este mundo multipolar va por ellos. O sea, son todos ataques a la Unión Europea, ¿no? Como acuerdo regional, como acuerdo de bloque, ¿no? Bien, Fíjate que, y con esto termino, fíjate que esta movida en Ucrania justamente tiene que ver con evitar por todos los medios que los recursos naturales rusos se incorporan a la productividad europea. Entonces, digo, si uno mira por abajo un poquito nomás, no te digo que te metas muy abajo, un poquito nomás de profundidad de la información berreta, te das cuenta que esto, el objetivo inicial de esto fue evitar el gas ruso en Alemania. Digo, energía en el sector industrial productivo. Entonces, digo, Europa está necesitada hoy del hispanismo, aquel que alguna vez colonizó, que hoy sea su socio. bien. Bueno, creo que ha pasado la hora. Queda concedida la palabra para alguien que quiera hacer alguna consulta, algún aporte. Eh, si no, les agradecemos muchísimo la participación y les recuerdo que este programa va a quedar eh, guardado y colgado en la página de YouTube de la CAME, por si quieren volver a verlo, si algo se les escapó o quieren comentarle a alguien. Así que muchas gracias a todos. Gracias Gastón, gracias Paula, gracias Saludos a todos. a todos.